mística, filosofía. Son pilares de la sabiduría gnóstica. La antropología gnóstica es una síntesis del conocimiento milenario cultural de nuestro México antiguo. Sabiduría universal confiable que llevada a la vida práctica es de gran utilidad en nuestra sociedad. El movimiento gnóstico tiene en la actualidad un gran valor para el individuo con inquietudes profundas del saber, de conocer sus raíces. Para los cambios apremiantes y la búsqueda de la felicidad siempre existe la sabiduría gnóstica para que el hombre se conozca a sí mismo y al universo. Movimiento gnóstico, mirando nuestro propio rostro. Gracias, amigo televidente, por nuevamente estar con nosotros en esta cita, a través de la cual nosotros transmitimos los conocimientos de nuestro pueblo antiguo mexicano, de las culturas mayas y náhuatl. Habla para ustedes el ingeniero Florentino Martínez Contreras, instructor del movimiento gnóstico y director a nivel nacional. En esta ocasión vamos a tratar uno de los temas muy importantes, sobre todo relativo al estudio del hombre. No hay duda, y como hemos estudiado a lo largo de los programas anteriores, todos los directores, estos emperadores de nuestras culturas pasadas, se dedican sobre todo a cuidar al hombre. Si es que estudian en forma científica, mística, artística y filosófica, todas las actividades relacionadas con el hombre. Hoy vamos a tratar, a través de este programa, un punto importante, radical en la vida del ser humano. Vamos a hablar de esa parte anímica o consciente, esa parte que llamamos todos conciencia, y que hoy, a la luz de nuestras enseñanzas antiguas, daremos a conocer. Realmente se encontró en los estudios científicos hechos de que cada parte creada tiene una parte como fuego o partículas ígneas o solares o magnéticas que cambian fuerza y manifestación según el estado en que se encuentre, digamos, eso que se conoce como materia. Entre, por ejemplo, los diferentes minerales encontraron nuestros antepasados, de que existen ciertas fuerzas magnéticas, eléctricas, en las cuales pueden servir de ayuda y beneficio al hombre. Ciertos metales, por ejemplo, encontraron que sus moléculas, sus átomos, tienen ciertas fuerzas gravitatorias centrales que ya en los estudios contemporáneos le llaman como el núcleo, como la parte central. Bien sabemos ya todos en esta época que el átomo está formado por núcleo, ciertas nubes, corpúsculos que giran en torno al núcleo, llamados electrones. Y en el núcleo existen ciertas partículas o corpúsculos microscópicos que hoy llamamos como protones, neutrones. Dichas partículas ígneas forman el núcleo, la parte central del átomo. Ya se ha investigado, y esto pues no era nuevo en lo antiguo, en las culturas antiguas, de que una fuerza eléctrica, magnética,
que fija a los electrones girando alrededor de su núcleo central. Dichas cargas eléctricas, magnéticas, son llamadas así como partículas ígneas que atraen al electrón al punto central, girando este en torno a su núcleo. Dichas partículas ígneas o fuerzas ígneas de las que estamos mencionando son como fuegos o cargas eléctricas, llamadas así como las partes conscientes, de tal manera que ciertas cargas o esas fuerzas eléctricas cambian de manifestación y de fuerza en los distintos materiales. Encontraron, por ejemplo, que en ciertos materiales como la obsidiana reflejaban ciertas fuerzas ígneas de beneficio al hombre y otro tipo de materiales. Así ellos hicieron pectorales con el fin de que esas partículas eléctricas de las que estamos mencionando dieran fuerza y salud al cuerpo también, influyéndolo en forma magnética. En las plantas dictaminaron lo similar. Encontraron que cada átomo del tallo, de la raíz, de las hojas, están formadas por ciertas moléculas. Las moléculas en átomos y los átomos con distintas cargas eléctricas. Tales fuerzas electromagnéticas, eléctricas, ígneas, son llamadas como almas ígneas. Ahí sucede en la estructura de los animales. Esto nos recuerda, por ejemplo, que allá en el Oriente, ciertos conocedores de estos principios ígneos que están en la creación los conocen con profundidad y saben influir directamente en esa parte ígnea o magnética, haciendo prodigios en la naturaleza. Los sacerdotes mayas tenían esta formidable cultura de información científica de estas cargas electromagnéticas que tienen las moléculas, los átomos, y las pueden influir para beneficio del hombre y de la naturaleza. En el individuo, en el hombre, sucede algo similar. Encontramos que cada átomo que tiene nuestro cuerpo, cada célula de nuestro organismo constituye moléculas y átomos. Cada uno de ellos tiene cargas eléctricas, ígneas. Esas 5 aproximadamente quintillones de células que forman nuestro cuerpo físico en distinta jerarquía, todas esas partículas ígneas de las que estamos mencionando, tiene una fuente raíz, conductoras de todas ellas, dándole a cada una de ellas cierta fuerza eléctrica en su núcleo de la célula para que ésta funcione. Dichas cargas ígneas o almas ígneas de nuestro cuerpo parten de un núcleo central que se convierte como en luz, llamado, por así afirmarlo, como conciencia del cuerpo o alma, esa parte que anima al funcionamiento correcto de nuestro cuerpo físico. Dicha conciencia de la que estamos mencionando, que todo ser humano tenemos,
En el antiguo México se le dio mucha importancia y se desarrolló una ciencia formidable para que el hombre aprendiera cómo manejar esa parte de luz o conciencia o alma, eso que anima a nuestro organismo. Esa es la ciencia, decían, básica. Es como la ciencia radical que debe tener el hombre. Podemos afirmar a través de este programa que es así como la ciencia de la conciencia que debe tener el individuo. En la época donde estamos, hay muchas áreas científicas del saber humano. Están, por ejemplo, la ciencia de las matemáticas, está la ciencia de la astronomía, está la ciencia de la medicina, está la ciencia de la arquitectura, de cálculo, de resistencia de materiales. Y está una ciencia nueva que están sacando, se llama la nanociencia. Muchas áreas de cultura de ciencias que tenemos en la época. Pero hay una ciencia que consideramos importante dar a conocer al público, a todo televidente, que es la ciencia de la conciencia. Es una ciencia distinta, pero es una ciencia radical para el desarrollo integral del individuo. En México se afirmaba que es la ciencia básica, la ciencia de base que todo ser humano debe de tener. Esa ciencia de la conciencia la transmite, claro, nuestro movimiento gnóstico. A través de esta ciencia encontramos el método, la didáctica, para que esa parte consciente o alma que tiene el individuo se desarrolle con plenitud. Si queremos que un individuo, afirmaban todos los sacerdotes antiguos, sea hombre, desarrollado en todas sus capacidades, era radical que él supiera manejar o conocer a fondo la ciencia de la conciencia. Y entonces estudiaba la área que, de acuerdo con las actitudes científicas y filosóficas, se inclinaba esa criatura humana. Ahí se tenía un pueblo de mucha cultura, de mucha sabiduría. Esta ciencia que estamos mencionando, consciente, es radical porque así el hombre con tal ciencia podía dictaminar el origen de sus enfermedades físicas. Podía dictaminar los conflictos que lo rodean donde se mueve, donde él se está desarrollando. Podía dictaminar sus dramas y conflictos internos. De tal manera que, a saber, de acuerdo con esta ciencia de la conciencia, encontramos que la conciencia debe de influir entonces, o influye directamente en el individuo. Influye directamente esa parte consciente o anímica en todo su cuerpo. Y esto pues es radical, es determinante, ¿no? Que cada acto que hacemos tiene una dirección que el individuo no ha estudiado. Esta ciencia es formidable, pasmosa. Debe llegar, claro, a cada uno de nosotros como mexicanos. Son fuente de cultura de nuestras propias raíces. Es el origen de nuestra ciencia original. Esa es la ciencia básica que daban al individuo desde la infancia, en la pubertad y en la juventud. Después, pasada la juventud, entraban las ciencias a saber según sus características o inclinaciones. Esta ciencia de la que estamos mencionando se da gran realce en nuestros movimientos gnósticos